Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el análisis de ramas, lazos y nodos. Recordar que en el vídeo anterior vimos el método de la corriente de rama. Bueno, pues en este vídeo toca ver el método de la corriente de lazo. Ahora, ¿por qué vamos a necesitar este método de la corriente de lazo cuando ya teníamos el método de la corriente de rama? Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora enseguida. Vamos a ver primero los pasos a seguir para emplear el método de la corriente de lazo. Como primer paso nos está diciendo lo siguiente: aunque la dirección asignada a una corriente de lazo es arbitraria, se asignará una corriente en el sentido de las manecillas del reloj, SMR, ya lo vemos, sentido manecillas del reloj, alrededor de cada lazo no redundante, por consistencia. Esta puede no ser la dirección de la corriente real, pero no importa. El número de asignaciones de corrientes de lazo debe ser suficiente para incluir las corrientes que circulan a través de todos los componentes del circuito. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues recordar que cuando estábamos con el método de la corriente de rama, nosotros asignábamos una dirección a las corrientes de forma arbitraria. Bueno, pues si escogíamos aquí la positiva, aquí también teníamos que escoger la positiva. Pero para emplear el método de la corriente de lazo, sí que también tenemos una dirección arbitraria para la corriente. Pero esta dirección arbitraria para la corriente ya vemos que tiene que tener el sentido de las manecillas del reloj, es decir, que van hacia la derecha, como podemos ver. Bueno, pues aquí tenemos las corrientes de lazo. Ahora, aquí nos está diciendo que el número de asignaciones de corrientes de lazo debe ser suficiente para incluir las corrientes que circulan a través de todos los componentes del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la corriente del lazo A y la corriente del lazo B están atravesando por todos los componentes que tenemos aquí en este circuito. Entonces, con obtener la corriente A y la corriente B, vamos a obtener todas las corrientes que tenemos por todas las ramas. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que esta puede no ser la dirección de la corriente real, pero que no importa? Bueno, pues se me había olvidado explicarlo en el vídeo anterior, pero porque no se había visto el caso y se va a ver en este vídeo. Pero lo que quiere decir es lo siguiente, que nosotros asignamos esta dirección arbitraria para las corrientes del lazo A y del lazo B, al igual que hacíamos con el método de la corriente de rama. Recordar que asignábamos una dirección para las corrientes. Bueno, pues ¿qué pasa si esta corriente que estamos asignando para el lazo B no es la correcta? Bueno, pues no pasa nada porque nosotros vamos a calcular la misma cantidad de corriente que tenemos aquí, independientemente de la dirección real de la corriente. Ahora, ¿cuál es la dirección real de la corriente? Bueno, pues si nosotros obtenemos una cantidad de corriente negativa, eso quiere decir que la corriente que hemos escogido es la contraria a la real. Simplemente eso, vamos a obtener una corriente negativa, pero la cantidad de la corriente es la misma. Entonces, como dice aquí, que aunque no escojamos la dirección de la corriente real, que no importa, porque nosotros vamos a obtener la misma cantidad de corriente. Si es negativa, eso quiere decir que la corriente que hemos asignado, es decir, la dirección de la corriente que hemos asignado, es la contraria a la real. Como segundo paso, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente: indicar las polaridades de las caídas de voltaje en cada lazo con base en las direcciones de corriente asignadas. Bueno, pues eso también lo hicimos en el vídeo anterior cuando empleábamos el método de la corriente de rama. Simplemente tenemos que indicar las polaridades de las caídas de voltaje, pero tenemos que fijarnos en la dirección de la corriente asignada, que ya sabemos que tiene que tener el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, pues ¿qué vemos aquí realmente para la corriente A? La corriente A entra por aquí y sale por aquí. De aquí que tenemos positivo y aquí que tenemos negativo. Recordad que los electrones entran aquí con una energía superior a la que salen por aquí, porque los electrones pierden energía cuando chocan con los átomos cuando están atravesando por un resistor. Bueno, pues aquí entran con más energía y aquí entran con menos energía. De ahí que tenemos aquí positivo y aquí negativo. Lo mismo nos pasa para este resistor. Ya vemos que la corriente A entra por aquí y sale por aquí. Bueno, pues aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. ¿Qué nos pasa con el resistor número 3? Bueno, pues ya vemos que la corriente B entra por aquí y sale por aquí. Bueno, pues aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. ¿Y qué pasa con el resistor número 2? Que la corriente B está entrando por aquí y está saliendo
por aquí. De ahí que tenemos aquí positivo y aquí negativo. Realmente nosotros no podemos dividir un resistor en dos, no le podemos poner dos polaridades. Pero ya vemos que la corriente A está atravesando por el resistor número 2 y que la corriente B está atravesando por el resistor número 2. Y además lo están haciendo con direcciones opuestas. Bueno, pues lo tenemos que indicar porque luego nosotros las vamos a necesitar para obtener las ecuaciones de Kirchhoff, como vamos a ver en el paso 3. Bueno, pues que quede claro que para asignar las polaridades de las caídas de voltaje tenemos que fijarnos en la dirección de la corriente. Si entra por aquí y sale por aquí, ya sabemos que por donde entra tiene la terminal positiva y que por donde sale tiene la terminal negativa. Bueno, pues para el lazo A en el resistor número 2 tenemos esta dirección. Bueno, pues aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Aquí tenemos el positivo y el negativo para el resistor número 3 porque la corriente entra por aquí y sale por aquí. Y para el resistor número 2, para la corriente B, ya sabemos que entra por aquí la corriente y sale por aquí. Bueno, pues aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Y recordar que por el resistor número 2 están atravesando esta vez dos corrientes, porque cuando empleábamos el método de la corriente de rama, bueno, pues teníamos solo una corriente que estaba atravesando por el resistor número 2, que era la corriente 2. Aquí teníamos la corriente número 1 y aquí teníamos la corriente número 3. Pero por el resistor número 2 solo estaba pasando una corriente, pero ahora están pasando dos corrientes. Bueno, pues tenemos que indicar las dos polaridades. Ahora, ¿qué nos está diciendo el paso 3? Bueno, pues que tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo. Cuando más de una corriente de lazo pasa a través de un componente, como nos pasa aquí con el resistor número 2, se deberá incluir su caída de voltaje. Esto produce una ecuación para cada lazo. Bueno, pues ya nos está diciendo que vamos a obtener dos ecuaciones porque tenemos dos corrientes de lazo. Bueno, pues ya vemos, como nos está diciendo aquí, que si empleamos el método de la corriente de lazo, obtenemos un sistema de ecuaciones simultáneas de dos ecuaciones. Cuando empleábamos el método de la corriente de rama, obteníamos un sistema de ecuaciones simultáneas de tres ecuaciones, que tenía tres incógnitas. Bueno, pues aquí vamos a obtener un sistema de ecuaciones simultáneas que contiene dos ecuaciones y va a contener dos variables. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ya vemos que el método de la corriente de lazo es mucho más simple que el método de la corriente de rama, porque cuando empleábamos el método de la corriente de rama, obteníamos un sistema de ecuaciones simultáneas de tres variables, es decir, teníamos tres ecuaciones y teníamos tres variables. Pero aquí vamos a obtener dos ecuaciones y dos variables. Y ya sabemos que resolver un sistema de ecuaciones simultáneas de dos ecuaciones y de dos variables es mucho más simple que resolver un sistema de ecuaciones simultáneas que contenga tres variables y tres ecuaciones. Entonces ya vemos que este método de corriente de lazo nos facilita muchísimo a la hora de analizar estos circuitos electrónicos para saber cuánta corriente tenemos circulando por cada rama. También deciros una cosa, que realmente estas corrientes no existen. Nosotros, si colocamos aquí un amperímetro en esta rama, lo que vamos a medir es la corriente que está circulando por esta rama en concreto, y así con las demás ramas, pero nunca vamos a medir la corriente de lazo. ¿Por qué? Porque realmente las corrientes de lazo no son corrientes físicas reales, sino que son cantidades matemáticas. Y estas corrientes se emplean para obtener las corrientes que tenemos circulando por todas las ramas. Entonces, si nos preguntamos por qué necesitamos el método de la corriente de lazo cuando ya teníamos el método de la corriente de ramas, bueno, pues ya vemos que este método nos facilita muchísimo a la hora de analizar estos circuitos, porque vamos a obtener un sistema de ecuaciones simultáneas mucho más simple que cuando empleábamos el método de la corriente de rama. Y ya el paso 4, ¿qué nos dice? Nos dice resolver las ecuaciones resultantes para las corrientes de lazo utilizando sustitución o determinantes. Bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener un sistema de ecuaciones simultáneas. Bueno, pues lo podemos resolver empleando la solución por sustitución o la solución por determinantes. Ya vemos que aquí tenemos un paso menos que cuando empleábamos el método de la corriente por rama, que teníamos 5 pasos, porque teníamos un paso más que era aplicar la ley de corriente de Kirchhoff
a un nodo en concreto donde teníamos todas las corrientes. Pero aquí estamos obteniendo estas dos corrientes que ya pasan por todos los componentes y ya obtenemos estas corrientes empleando la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a estos dos lazos para obtener las correspondientes ecuaciones. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Recordar que en el paso 1 tenemos que asignar el sentido de la corriente y ya sabemos que tiene que tener el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Bueno, pues aquí las tenéis. Aquí tenemos la corriente A y aquí tenemos la corriente B. Luego en el paso 2 lo que tenemos que hacer es asignar las polaridades de las caídas de voltaje y para eso nos tenemos que fijar en el sentido de la corriente del lazo A y en el sentido de la corriente del lazo B. Bueno, pues la corriente A ya sabemos que entra por aquí y sale por aquí. Bueno, pues aquí tenemos la positiva y aquí tenemos la negativa. ¿Qué está pasando con el resistor número 2? Bueno, pues que la corriente A entra por aquí y sale por aquí. Bueno, pues aquí tenemos la positiva y aquí tenemos la negativa. ¿Qué está pasando con el resistor número 3? Bueno, pues que la corriente B entra por aquí y sale por aquí. Bueno, pues aquí tenemos la positiva y aquí tenemos la negativa. ¿Y qué está pasando con el resistor número 2? Bueno, pues que la corriente B esta vez entra por aquí y sale por aquí. De ahí que tenemos dos caídas de voltaje, aunque ya sabemos que realmente nosotros no podemos colocar dos caídas de voltaje a un resistor en concreto. Pero esto lo estamos haciendo para obtener las ecuaciones que vamos a obtener ahora enseguida. Bueno, pues vamos a aplicar la caída de voltaje para este lazo en concreto. Bueno, pues para el lazo A, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la caída de voltaje de este resistor? Bueno, pues ya sabemos que es R1 por la corriente del lazo A. Porque ya sabemos que la corriente del lazo A está atravesando por este resistor en concreto y también está atravesando por este resistor en concreto. ¿Y qué más tenemos atravesando por este resistor en concreto? Esta vez tenemos también la corriente B. Recordar que cuando empleábamos el método de la corriente de rama, bueno, pues solo teníamos una corriente atravesando por el resistor número 2. Pero esta vez tenemos dos corrientes y las tenemos que reflejar en esta ecuación. Tenemos que reflejar las dos caídas de voltaje. Bueno, pues tenemos lo siguiente para R2. ¿Qué tenemos? Tenemos la corriente A que entra por aquí y sale por aquí. Bueno, pues es positiva. ¿Y qué está pasando con la corriente B? Que está entrando por aquí y está saliendo por aquí, empleando esta polaridad de la izquierda, porque estamos en el lazo A. Luego, estas polaridades las emplearemos cuando estemos con el lazo B, pero ahora estamos con el lazo A y empleamos estas de aquí. Y como digo, ¿por dónde está entrando la corriente? Bueno, pues está entrando por la terminal negativa y sale por la terminal positiva. De ahí que se está restando esta corriente. Se está restando IA menos IB. Bueno, pues ya sabemos que el resultado de esta corriente es lo que está atravesando por el resistor número 2 y al multiplicar por R2 obtenemos la caída de voltaje de este resistor número 2. Y ahora para el voltaje, bueno, pues ya vemos que la corriente A entra por la negativa y sale por la positiva. Bueno, pues tenemos menos VS1. Ya tenemos esta ecuación para el lazo A. Ahora vamos a hacer lo mismo para el lazo B. Bueno, pues tenemos lo siguiente y luego lo voy a volver a poner porque tenemos ya muchas flechas. Lo que pasa es que ahora no las puedo quitar porque se me borra todo esto. Bueno, pues para el lazo B, ¿qué tenemos? Tenemos la caída de voltaje del resistor número 3 y la caída del voltaje del resistor número 2. Bueno, pues ¿cuál es la caída de voltaje del resistor número 3? Ya sabemos que es la siguiente, R3 por IB. Más, ¿y cuál es la caída de voltaje del resistor número 2? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Ya sabemos que ahora están circulando dos corrientes por este resistor. La corriente IB está entrando por la terminal positiva y sale por la terminal negativa. Bueno, pues sería la positiva esta vez. Y ahora la negativa, ¿cuál es? Es la corriente A, porque está entrando por la terminal negativa y ahora sale por la terminal positiva. Bueno, pues ahora se está restando IB menos IA. Y ahora ya para la fuente de alimentación ya vemos que la corriente B está entrando por la terminal positiva y sale por la terminal negativa. Bueno, pues tenemos más VS2. Fijaros aquí tenemos negativo y aquí tenemos positivo. Bueno, pues eso va en función en la dirección de la corriente. Ya vemos que la corriente está entrando por la terminal negativa y está saliendo por la terminal positiva. Entonces tiene que ser negativa. Y aquí está entrando por la terminal positiva y está saliendo por la terminal negativa. Bueno, pues tiene que ser positiva. Y lo mismo nos pasa con estas caídas de voltaje. Si estamos con el lazo A, bueno, pues empleamos esta polaridad de aquí. Si estamos con el lazo B, bueno, pues empleamos esta otra polaridad.
Bueno, pues voy a darle un momento al pause, las voy a volver a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos las ecuaciones que hemos obtenido al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a cada uno de estos lazos. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Realmente tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas de dos variables y de dos ecuaciones. Recordar que cuando empleábamos el método de la corriente de rama, bueno, pues obteníamos un sistema de ecuaciones simultáneas, pero con tres variables y con tres ecuaciones. Bueno, pues ya vemos que empleando el método de la corriente de lazo, obtenemos un sistema de ecuaciones simultáneas más simple. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones simultáneas? Bueno, pues para ello tenemos que representar estas dos ecuaciones en su forma estándar. Y ya sabemos que las constantes las tenemos que pasar al lado derecho y que luego tenemos que reagrupar esta parte de aquí. Es decir, recordar que cuando teníamos x1 más x2 más x3, en este caso tenemos tres variables, es igual a la constante. Bueno, pues tenemos que representarlo primero con x1 más x2 más x3 con sus correspondientes coeficientes numéricos que están multiplicando a las variables. Bueno, pues aquí para las variables estamos empleando letras, pero es lo mismo. Bueno, pues primero iría la A, luego iría la B y luego iría la C en el caso de que tuviésemos tres variables. Bueno, pues vamos a reorganizar todo esto. Para la primera ecuación, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que pasar esta constante al lado derecho. Y ya sabemos que la tenemos que sumar y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el lado derecho. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Voy a ir por aquí. Tenemos R1 por IA más, y luego esto también lo podemos multiplicar ya directamente. R2 por IA y R2 por menos IB. Bueno, pues tenemos lo siguiente. R2 IA menos R2 IB es igual a VS1. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un factor común que es la corriente A. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos paréntesis R1 más R2 por IA menos, y aquí ya tenemos R2 por IB, todo ello igual a VS1. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues simplemente se ha factorizado la corriente A. Bueno, pues aquí tenemos esta primera ecuación en su forma estándar. Vamos a hacer lo mismo para esta segunda ecuación. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que pasar esta constante al otro lado y lo tenemos que hacer restando. Bueno, pues tenemos lo siguiente y ya sabemos que esto lo podemos multiplicar por esto y por esto. Bueno, pues como digo, tenemos lo siguiente. Tenemos R3 por IB más R2 por IB menos R2 por IA. Y ya esto es igual a menos VS2, porque aquí lo estamos restando para que se cancele. Bueno, pues todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues ya vemos que podemos factorizar aquí la corriente B y que todo esto lo podemos cambiar de orden. Es decir, primero representar R2 por IA y luego R3 y R2 por IB. Porque ya sabemos que tenemos que representar primero A, luego B y luego C si tuviésemos tres variables. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Simplemente tenemos que cambiar el orden. Bueno, pues tenemos lo siguiente, menos R2 por IA más, y luego ya factorizamos esta parte de aquí que tenemos lo siguiente. Tenemos R2 más R3 y todo ello multiplicado por la corriente B. Y esto es igual a menos VS2. Ya veis que también he cambiado el orden que teníamos dentro de los paréntesis. Primero iba R3 más R2. Bueno, pues lo he cambiado de orden. Bueno, pues aquí tenemos la segunda ecuación en forma estándar, que es la siguiente. Menos R2 por IA más, y luego tenemos lo siguiente. Tenemos R2 más R3 por IB. Y todo esto es igual a menos VS2. Y lo voy a poner así porque no me entra. Bueno, pues aquí tenemos el sistema de ecuaciones simultáneas para estas dos ecuaciones en su forma estándar. A partir de aquí nosotros ya sabemos darle solución empleando o bien la solución por sustitución o bien empleando la solución por determinantes. Bueno, pues estas fórmulas se pueden representar en palabras de esta manera. Nos dice lo siguiente: la suma de los resistores dispuestos en un lazo multiplicada por la corriente de lazo menos cada resistor común a ambos lazos multiplicado por la corriente de lazo asociada adyacente es igual al voltaje de fuente presente en el lazo.
Bueno, pues voy a darle al pause, voy a colocar aquí otra vez las fórmulas para que entendáis mejor esto y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Como nos dice aquí, para obtener la ecuación de un lazo, bueno, pues la suma de los resistores dispuestos en un lazo, bueno, pues para el lazo A ya vemos que tenemos la suma de R1 más R2 y para el lazo B tenemos la suma de R2 más R3. Pero nos está diciendo que esa suma la tenemos que multiplicar por la corriente de lazo. Bueno, pues aquí la multiplicamos por la corriente de lazo, que es la corriente A, y aquí la multiplicamos por la corriente de lazo, que es la corriente B. Y luego nos está diciendo que todo eso es menos, bueno, pues ya lo vemos aquí, menos cada resistor común a ambos lazos. Bueno, pues ya vemos que el resistor común es R2 realmente. Bueno, pues aquí tenemos R2 y aquí tenemos R2. Y ya vemos que ese resistor común tiene que ser multiplicado por la corriente del lazo asociada adyacente. Bueno, pues aquí tenemos R2 y estamos con el lazo A. ¿Cuál es la corriente adyacente? Bueno, pues es la corriente B. Bueno, pues multiplicamos ese resistor común por la corriente adyacente. Y aquí hacemos lo mismo. Aquí multiplicamos R2 por la corriente adyacente, que en este caso es la corriente A, porque estamos con el lazo B. Y bueno, ya vemos que todo esto es igual al voltaje de la fuente presente en el lazo. Bueno, pues ya vemos que para el lazo A es igual a VS1 y que para el lazo B es igual a VS2. Ahora que sean negativos estos de aquí, bueno, pues eso va en función a la dirección que se ha escogido para estas dos corrientes. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente: de la siguiente figura encuentre las corrientes de rama utilizando el método de la corriente de lazos. Bueno, pues tenemos que saber cuál es la corriente que tenemos por todas las ramas empleando el método de la corriente de lazo. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nosotros tenemos que asignar de forma arbitraria la dirección de la corriente de cada lazo. Y ya sabemos que tiene que seguir el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Bueno, pues aquí tenemos la corriente A, el sentido de la corriente A, y aquí tenemos el sentido de la corriente B. Bueno, pues luego tenemos que indicar las polaridades de cada caída de voltaje y eso va en función de la dirección de la corriente que hemos escogido. Bueno, pues recordar que aquí tenemos dos polaridades. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, y aquí tenemos negativo y aquí tenemos positivo. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada uno de estos dos lazos. Bueno, pues para el lazo A tenemos lo siguiente. Tenemos R1 por IA más R2 por IA menos IB menos VS1 es igual a 0. Bueno, pues vamos a transformarla en su forma estándar, que ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos que pasar esto al lado derecho, tenemos que multiplicar esto por estas dos, luego tenemos que factorizar IA y lo tenemos que reordenar. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos lo siguiente, tenemos R1 IA más, y luego tenemos R2 por IA menos R2 por IB. Esto es igual a VS1. Bueno, pues factorizamos esta parte de aquí, ¿y qué tenemos? Bueno, pues nos queda lo siguiente, y lo voy a poner aquí en la parte derecha para tener todo junto. Bueno, pues como digo, tenemos lo siguiente, tenemos R1 más R2, y todo ello multiplicado por la corriente IA. Y luego ya sabemos que tenemos menos R2 IB es igual a VS1. Bueno, pues ya tenemos la primera fórmula. ¿Cuál es la segunda fórmula? Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Para el lazo B tenemos lo siguiente. Tenemos esto de aquí. Bueno, pues tenemos R3 IB más, y luego ya tenemos lo siguiente, R2 por IB menos IA más, recordad que este es más VS2. Esto es igual a 0. Bueno, pues vamos a reorganizar todo esto. Tenemos lo siguiente, R3 IB más R2 IB menos R2 IA, y luego ya esto es igual a menos VS2, porque ya sabemos que pasa restando. Bueno, pues vamos a reorganizar esto, vamos a factorizar IB y luego vamos a cambiar esto de sitio. Es decir, tenemos lo siguiente, menos R2 IA más, paréntesis, R2 más R3 por IB. Se factoriza la corriente B. Y esto es igual a menos VS2. Bueno, pues ya tenemos las dos ecuaciones. Voy a darle un momento al pause, las voy a volver a poner y ahora vuelvo.
Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos las dos ecuaciones en su forma estándar. Bueno, pues ahora simplemente hay que sustituir los valores. Bueno, pues para la primera ecuación tenemos lo siguiente: 470 más 220 y todo ello multiplicado por la corriente A menos 220 por IB. Y todo esto es igual a 10. Bueno, pues sumamos estas dos resistencias y obtenemos esta primera ecuación. Y luego para la segunda ecuación, bueno, pues sustituimos los valores, como veis aquí, y ya obtenemos esta segunda ecuación. Bueno, pues aquí tenemos realmente un sistema de ecuaciones simultáneas y tenemos dos variables y nosotros ya sabemos darle solución a esto. Bueno, pues vamos a emplear la solución por determinantes. Bueno, pues tenemos lo siguiente para IA. Ya sabemos que tenemos lo siguiente: tenemos el determinante A entre el determinante característico. Bueno, pues ya sabemos que para obtener el determinante característico simplemente tenemos que emplear los coeficientes numéricos que están multiplicando a las variables. Bueno, pues tenemos lo siguiente: tenemos 690 menos 220 menos 220 y aquí tenemos 1040. Y para el determinante A, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta primera columna por las constantes. Bueno, pues tenemos lo siguiente: 10, y aquí tenemos menos 5, y aquí tenemos menos 220, y aquí tenemos 1040. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar esto por esto, menos esto por esto, y lo mismo para el determinante característico. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos lo siguiente: tenemos 10 por 1040 menos, y aquí ¿qué tenemos? Tenemos menos 5 por menos 220. Y aquí en el denominador, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente: 690 por 1040 menos, y aquí ¿qué tenemos? Tenemos menos 220 por menos 220. Bueno, pues vamos a darle solución. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos 104.000 menos 1100 entre, y luego tenemos 717.600 menos 48.400. Y ya veo que aquí el 0 lo he puesto mal. Bueno, pues vamos a terminar de darle solución a todo esto. Bueno, pues en el numerador tenemos 102.900, y esto es un 0, entre, y en el denominador tenemos 669.200. Bueno, pues esto es igual realmente a 13,9 miliamperios. Esta es la corriente que tenemos por el lazo A, es decir, la corriente A. ¿Cuál es la corriente B? Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo. Voy a darle un momento al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Para obtener la corriente que tenemos por el lazo B, es decir, la corriente B, bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente: el determinante de la corriente IB entre el determinante característico. Bueno, pues aquí tenemos el determinante de la corriente IB y aquí tenemos el determinante característico que ya lo habíamos obtenido antes. Bueno, pues realizamos el determinante para el determinante IB y obtenemos esto de aquí. Esto es la corriente IB. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Voy a borrar todo esto para que se vea mejor. Como digo, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos para IA, bueno, pues es igual a 13,9 miliamperios. Y para IB tenemos menos 1,87 miliamperios. Aquí hemos obtenido una corriente negativa. Bueno, pues recordar que eso quiere decir que el sentido de la corriente que hemos escogido arbitrariamente para IB, bueno, pues tiene el sentido contrario a la dirección de la corriente real, que es hacia la izquierda. Tienen la misma cantidad, pero tienen direcciones opuestas. Bueno, pues eso es lo que quiere decir este negativo. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros las corrientes que tenemos circulando por las ramas? Es decir, la que tenemos por aquí, la que tenemos por aquí y la que tenemos por aquí. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que la corriente que está circulando por estos dos resistores es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 1. Es decir, podemos sacar en claro lo siguiente: que IA es igual a I1, que es lo mismo que 13,9 miliamperios. Bueno, pues esta es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 1. Lo mismo nos pasa con el resistor número 3. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 3? Bueno, pues ya vemos que es la corriente B. Bueno, pues podemos sacar en claro que la corriente B
es igual a la corriente 3, la que está atravesando por el resistor número 3. Y ya vemos que es igual a menos 1,87 miliamperios. Bueno, pues esta es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 3. Ahora, ¿cuál es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 2? Es decir, la corriente 2. Bueno, pues ya sabemos que la corriente 2 es igual a la corriente A menos la corriente B. Bueno, pues sustituimos los valores y tenemos lo siguiente. Tenemos 13,9 miliamperios menos, y luego ya tenemos menos 1,87 miliamperios. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a 15,8 miliamperios. Bueno, pues esta es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 2. Ya habéis visto que para obtener estas tres corrientes solo hemos necesitado obtener estas dos corrientes de lazo, y a partir de ahí hemos obtenido las demás corrientes. Ya sabemos que la corriente que está atravesando por el resistor número 1 es la corriente que tenemos por el lazo A, es decir, a IA. Y ya sabemos que la corriente que está atravesando por el resistor 3 I3 es igual a la corriente IB. Y ya sabemos que la corriente que está atravesando por este resistor es igual a esto de aquí, es decir, a IA menos IB. Bueno, pues obtenemos 13,9 miliamperios para IA, obtenemos 1,87 miliamperios para I3, da igual que sea negativo. Ya sabemos que el negativo, ya sabemos lo que quiere decir, es que nos hemos equivocado en la dirección de la corriente, pero es la misma cantidad. Y ya vemos que para I2 es igual a 15,8 miliamperios. Bueno, pues si os fijáis, en el vídeo anterior realizamos el mismo ejercicio empleando el método de la corriente de rama. Bueno, pues aquí hemos hecho el mismo ejercicio empleando el método de la corriente de lazo, y ya habéis visto que hemos llegado a los mismos resultados. Simplemente empleando el método de la corriente de lazo, bueno, pues hemos llegado a un sistema de ecuaciones mucho más simple que este de aquí, que cuando empleábamos el método de la corriente de rama. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo aplicar el método de la corriente de lazo a un circuito puente y a un circuito T. Bueno, pues hasta la siguiente.